Muy buenos días. El día de hoy celebramos que cumplimos 13 años como congregación. Hay que dejar en claro que no es este día el día del aniversario. Siempre lo movemos a septiembre porque el aniversario de la iglesia es en agosto. Y en agosto muchos están de vacaciones o muy apresurados con el regreso a clases. Entonces, cuando lo celebrábamos cuando era, notábamos mucha ausencia porque la gente estaba afuera. Entonces dijimos, no, vamos a celebrarlo en septiembre cuando ya estamos todos de regreso, ya todos están bien en la escuela, así que ya todos podemos reunirnos. Y el propósito de recordar esto tiene base bíblica, es decir, si tú lees el Antiguo Testamento, sobre todo el libro de Éxodo, Deuteronomio, verás el énfasis que Dios pone en que los israelitas recuerden de dónde los sacó Dios, ¿verdad? Recuerden, y yo lo saqué de Egipto. Ahora, muchos cristianos vemos eso como cuando yo estaba en el mundo, luego Dios me llamó. Y es verdad, aplica ahí, pero también aplica que recordemos como iglesia dónde estábamos y cómo empezó todo. El hecho de que los israelitas recordaran que estaban en Egipto, en esclavitud, y que Dios los liberó, era, estaba diseñado para que pudieran ser agradecidos, para que pudieran valorar las cosas que tienen. Y conforme pasaban las generaciones, los padres tenían que repartirlo a los hijos y a los hijos de sus hijos, y así para que no se perdiera. Como quiere el propio Dios en Deuteronomio dice que todos iban a olvidar de lo que pasó y todos se olvidarían de Dios. Pero estamos muy lejos de ese punto todavía nosotros, ¿verdad? Todavía seguimos la misma generación de los que empezamos. Y cada año es sabio hacer un alto y recordar cómo empezó todo, por qué estamos aquí y no como un mérito nuestro. No estamos celebrando que nosotros llevamos 13 años como congregación, al contrario, a pesar de nosotros, llevamos 13 años como congregación. Es Dios quien ha sido fiel. Si dependiese de nosotros, esto ya no estaría funcionando. Pero es Dios el que ha sostenido las cosas, es Él a quien le ha placido que sigamos en función. Entonces, lo que celebramos es a Dios por su fidelidad en 13 años. Entonces, vamos a poner un alto en nuestro estudio y vamos a enfocarnos en recordar y, a raíz de lo que hemos aprendido en 13 años, considerar y reflexionar sobre lo que debemos de pensar cada vez que cumplimos años. Así como cuando celebramos a nuestros hijos o a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nosotros mismos, cuando cumplimos años y dicen algunos, por qué existen los cumpleaños? Lo único que hizo fue nacer, no hay mérito en eso. Precisamente, como no hay mérito en la persona que nació porque no pidió nacer ni planeó su nacimiento, el motivo de la alegría es que Dios me concedió un hijo, ¿verdad? Que Dios me concedió un hermano, me concedió una esposa. Cada que celebramos su cumpleaños, el enfoque no está en la persona en sí misma, sino en Dios que nos ha concedido tener a esa persona. Y en ese mismo enfoque, hoy estamos agradecidos que hace 13 años Dios tuvo a bien empezar la iglesia Árbol Plantado. Y como cada año, voy a recordar brevemente el origen para no olvidarlo, y aquellos que se van agregando quizás no lo saben, quizás no lo habían escuchado, quizás sí, pero el punto es recordarlo. Brevemente recordar dónde estábamos y que cada uno reflexione dónde estabas hace 13 años, cómo es que Dios hizo las cosas para que esto empezara y continuara durante todo este tiempo. Por eso al final no va a haber sección de preguntas, no aplica en esta ocasión. Y también, como ya habíamos llenado, saben, cuando empezó la iglesia, como 4 o 5 años después, entendimos el concepto de la membresía de la iglesia. Y entonces, cuando lo entendimos, hicimos todos los ajustes necesarios para iniciarlo. Y habíamos diseñado un lugar donde los miembros de la iglesia pudieran dejar una marca de ellos como un recordatorio de todas las personas que han aceptado el compromiso de la membresía en esta congregación. Y ya desde hace 2 o 3 años, ese cuadrito que teníamos, donde pusimos un árbol y había un paisaje, la idea que representara el Salmo 1, ¿verdad? Un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, bueno, ya estaba sobresaturado, ya había hojas flotando que no tenían nada que ver con el árbol.
Entonces tocaba hacer una nueva estructura donde podamos reiniciar y que ahora sí quede sobrado para mucho tiempo más. Entonces, cada año acostumbramos que aquellos que aceptaron la membresía en el transcurso del año pasado pasen y públicamente pongan su huella dactilar. Hoy, como vamos a reiniciar y vamos a tener un cuadro nuevo, 3, 4 veces más grande que el que teníamos, bueno, se va a dar la oportunidad de los que no habían puesto la huella la pongan y luego al final, todos los que ya habíamos puesto la huella en el cuadro anterior, vamos a tener la oportunidad de volver a ponerla. Y al principio, como el cuadro es mucho más grande que el que teníamos, pues se va a ver bien pelón el árbol. No se va a ver frondoso porque ahora es mucho mayor el área para poner las hojas, pero es un registro de lo que Dios hace con nosotros conforme va pasando el tiempo. Entonces al final vamos a pedirles a todos los que no habían puesto la huella que pasen a ponerla y luego al final, el cuadro se va a mover allá atrás para que todos los miembros pasen y pongan su huella. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a considerar, a estudiar y a reflexionar lo que Dios ha hecho con nosotros y vamos a orar para empezar, así como estamos. Señor, gracias, gracias porque tu fidelidad nos sostiene. Gracias porque todo esto, como lo dice tu palabra, fue planeado por ti, ordenado por ti desde antes de la fundación del mundo. Nosotros entendemos tu voluntad hasta que la vivimos. Hace 13 años, Señor, empezaste a trabajar con nosotros como congregación y por medio de nosotros también como congregación. Y hace más de 13 años cada uno estaba en caminos diferentes. Algunos ni siquiera te conocían, algunos te conocíamos, pero de forma errada, en doctrinas equivocadas. Y es solamente, Señor, con el objetivo de que tú seas glorificado, que nos llamaste a servirte. Y te pedimos que nos enseñes a recordar, a valorar y a reflexionar sobre lo que has hecho en nuestras vidas para que podamos vivir con gratitud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, algunos han estado con nosotros desde el principio, otros recientemente han estado en esta congregación. Hemos aprendido muchas cosas, nos ha pasado de todo, cosas muy buenas, cosas muy malas, situaciones en las que estábamos todos felices, situaciones donde todos lloramos juntos, situaciones muy dolorosas, de todo nos ha pasado. Y así como Moisés escribe, le ruega al Señor que le enseñe a contar sus días de tal forma que traiga al corazón sabiduría. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Ver lo que Dios ha hecho con nosotros a pesar de nosotros y empezar a ser sabios. El sabio es aquel que sabe cómo, ¿verdad? Una persona que sabe, que tiene conocimiento, bueno, sabe qué. Pero una persona sabia sabe cómo. Y las experiencias que hemos tenido como congregación deben convertirse en sabiduría. Debemos cada vez más saber cómo se debe vivir la vida cristiana, cómo se deben hacer las cosas en una congregación que quiere ser bíblica. Así que si retrocediéramos el tiempo hace poco más de 13 años, ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado el día de hoy, ¿verdad? Jamás nos hubiéramos imaginado estar aquí. Todo empezó con un conflicto doctrinal en una iglesia donde yo tenía ya varios años. Un conflicto doctrinal de una iglesia de la teología de la prosperidad. Sí, yo lo he dicho muchas veces, yo era un fiel representante de la teología de la prosperidad y entre muchos otros errores doctrinales, así vivía un cristianismo que yo pensaba que era genuino, que yo pensaba que era auténtico. Yo no dudo que Dios me hizo nacer de nuevo, un 6 de octubre de 1996, pero en el camino, con muchas doctrinas, me extravié por completo. Mi propósito era enriquecerme y usar a Dios como el medio para enriquecerme. Hasta que un día Dios tuvo a bien inquietarme con esas cosas. Un día algo ya no hizo clic. El mes de julio de 1997, Dios hizo algo en mí que ya no cuadraban las cosas. Y empecé a comportarme de manera, ¿cómo decirlo?, amargado. Cada que iba a escuchar las predicaciones, se volvía cada vez más insoportable escuchar lo que me decían. Las incoherencias bíblicas que se decían, las incongruencias de las personas que predicaban, tanto el pastor como su esposa, a quien le llamábamos la pastora, ¿verdad?
Y todo invitado que iba a la iglesia, todo tenía el mismo enfoque: cómo generas más dinero, cómo te enriqueces, cómo impactas a la sociedad teniendo muchas propiedades. Todo estaba enfocado en eso, y llegó el punto en el que yo ya no lo soportaba y mi esposa me regañaba. Quita esa carota, me decía. Estás todo amargado. ¿Vienes a cantarle a Dios o vienes a quejarte? Porque me la pasaba quejándome. Cada que el pastor o el predicador decía algo, yo le decía, eso está mal. Y luego decía, es que la Biblia dice así. Le decía, no es cierto. Y mi esposa se fastidiaba y decía, ya, pon atención y ya. Así que mi vida era muy infeliz. Y Dios puso la convicción en mí de confrontar al pastor. Ahora, yo estaba en el liderazgo. Yo era cómplice de todo lo que se hacía. Y yo tenía acceso directo al pastor de la iglesia y a todo el equipo de liderazgo, porque yo era un líder entre ellos. Así que cuando yo llegué a la conclusión, Dios puso en mí la convicción de que las cosas no podían seguir así, que había que confrontar al pastor para que se hicieran los cambios necesarios. Hablé con el resto del liderazgo y, para sorpresa mía, todos estuvieron de acuerdo en que las cosas estaban mal, pero nadie decía nada. Así que el alborotador fui yo, ¿verdad? Hice que todos aceptaran al platicarles uno por uno: oye, ¿tú cómo ves esto? Es cierto, yo también lo vi, pero no quise decir nada. Nos armamos de valor, decidimos confrontar al pastor, nos sentamos a hacer una lista de versículos bíblicos que se contradecían en la iglesia, que se enseñaban en contra de la palabra. Hicimos toda esa lista con el mejor de los deseos de llevarlo con el pastor y de pedirle que hiciera los cambios necesarios. En nuestra mente nunca estuvo la idea de salirnos de ese lugar. Lo que queríamos es que se hicieran los cambios necesarios para que las cosas cuadraran con la Escritura. Y nos preparamos, y la base de operaciones fue mi casa, que es su casa. Y ahí nos preparamos, analizamos los versículos y fuimos a confrontar al pastor. El pastor, después de mucha discusión, reconoció delante de todos los que fuimos que estaba equivocado. Nos pidió perdón y se comprometió a hacer una disculpa pública con toda la congregación al día siguiente, porque nosotros lo fuimos a confrontar un sábado. Él se comprometió formalmente que el domingo convocaría a toda la iglesia y que públicamente pediría perdón por todos los errores doctrinales y por todas las cosas incongruentes que se hacían en ese lugar. Así que estábamos felices, felices. Sin embargo, no olvido que mi esposa me decía, no le hagas caso, no es cierto. Decimos, mira, lo vimos llorar, lo vimos quebrantarse, nos pidió perdón y confirmó que lo haría públicamente, no creo que esté mintiendo. Pero mi esposa insistía, hombre, no le hagan caso. Bueno, al día siguiente cambió de opinión el pastor, negó todo, dijo que él no había hecho nada malo y nos dijo, si se quedan en este lugar, se someten a mi autoridad. Si no se van a someter a mi autoridad, entonces váyanse de la iglesia. Pues la decisión no era nada difícil. Nos vamos de la iglesia. Y salimos. Un sábado estábamos felices, agradecidos con Dios. Todos habíamos orado en mi casa para dar gracias a Dios por lo que había hecho con ese pastor al reconocer que estaba mal. Y el día siguiente éramos unos, entre comillas, cito textualmente, enviados de Satanás a destruir iglesias. Porque así nos calificaron, como enviados de Satanás para destruir iglesias. Y incluso se hizo un evento especial donde nos maldijeron y profetizaron en nuestra contra, no nada más el pastor, sino todos los predicadores que normalmente iban a esa congregación. Entonces, el cambio fue muy radical. Ese mismo mes, al saber que ya estábamos, como decimos acá en México, quemados, que esa iglesia que tenía muchos contactos, algunos de los de grupo de liderazgo que salimos, trataron de ir a otras congregaciones que ellos conocían y ya nos estaban esperando, ya sabían que nosotros habíamos intentado destruir esa congregación y no les dieron la bienvenida. Así que llegaban a decirnos, no hay a dónde ir, ya les avisaron a todos lo que hicimos. Eso hizo obviamente que algunos empezaran a dudar si habíamos hecho lo correcto, si de alguna manera haber afectado de tal manera a esa congregación era bueno o no. Entonces, Verónica y yo abrimos nuestra casa para que los viernes nos pudiéramos reunir a orar y a pensar qué vamos a hacer
mientras encontrábamos dónde congregarnos. Y esa primera reunión en mi casa de oración fue el 22 de julio del 2011. Nuestro propósito es, pues si no nos podemos congregar y los domingos los usamos para buscar dónde congregarnos, pues reunámonos nosotros los viernes en mi casa. Y ahí pues nos turnamos, ¿verdad? Alguien haga una breve reflexión y nos ponemos a orar para que Dios nos ayude. Y les pareció bien a todos los que habíamos salido. Pocos días después, exactamente un lunes 15 de agosto del 2011, estaba yo orando en la noche, obviamente sin saber qué hacer, y pasó algo que pocas veces en la vida me ha pasado. Pocas veces en la vida tengo la firme convicción de que Dios me ha dicho algo, sin lugar a dudas. Y ese día, esa noche particular, Dios puso en mí la firme convicción. Yo puedo asegurar que Dios me habló, aunque no fue audible, ¿verdad? Estaba yo en la oración y es como si Dios me dejara en claro exactamente qué debía de ser. Tenía que empezar aquello que 14 años antes, en una situación muy similar, donde estuve totalmente persuadido que Dios me había hablado, Dios me había dicho que iba a ser pastor. Ese día, el 15 de agosto, que es el día oficial del aniversario de Árbol Plantado, fue el día en que Dios me dijo, hay que empezar una congregación. Debes ser el pastor de esa congregación. Entonces el viernes le platiqué al grupo. Bueno, primero le platiqué a mi esposa, oye, creo que Dios me ha dicho esto. Y ella me dijo, te apoyo. En todo lo que sea que vas a hacer, voy contigo. Bien, hablamos con el grupo que se reunía en mi casa y les dijimos, tomen una decisión. Verónica y yo tenemos la convicción de que hay que empezar a establecer una iglesia y que Dios me ha llamado a ser pastor. Obviamente, nuestro propósito era hacer las cosas bíblicas, pero nuestro conocimiento bíblico era muy escaso, ¿verdad? Sabíamos muy pocas cosas. Sí teníamos en claro los problemas de la teología de la prosperidad. Sí sabíamos todas esas inconsistencias bíblicas en cuanto a enriquecerte y la ley de la siembra y la cosecha y quién es buena tierra y todas esas barbaridades que aún hoy en día se enseñan. Pero había muchas otras cosas que ignorábamos completamente, ni siquiera sabíamos que existían. Lo que buscábamos era aprendimos que las cosas se deben hacer como la Biblia dice. El propósito de la congregación que íbamos a iniciar era ser 100% bíblicos. Le propusimos al grupo, les dijimos, vamos a empezar a buscar la manera de establecernos como congregación, reunirnos los domingos, y si tú no estás de acuerdo o crees que Dios te está indicando otra cosa a ti, pues te recomiendo entonces que busques otro lugar donde congregarte. Yo creo que se fue más de la mitad. Y nos quedamos poquitos. Y entonces decidimos que íbamos a buscar la manera de implementar oficialmente Árbol Plantado como congregación. Cuando Dios me mostraba que había que empezar, una de las primeras cosas que teníamos que decidir es qué es lo que buscamos, cómo nos llamamos, ¿verdad? ¿Cuál es esa parte que debe identificarnos en lo que hacemos? Y tomamos el Salmo 1, versículo 3, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acabo de leer la Reina Valera 60, que es la única versión de la Biblia que yo conocía en ese entonces, no sabía que existían más. Entonces, alguien de los que decidieron quedarse nos ofreció que hiciéramos las reuniones en las oficinas de su empresa, él era el dueño de la empresa, y así empezamos a servir. Nuestra primera reunión fue un 25 de septiembre del 2011. Fue nuestra primera reunión oficial como árbol plantado, con los poquitos que éramos, y nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Obviamente, ahora con mucho más entendimiento, pero el objetivo es ser bíblicos en todo lo que hacemos. Si como iglesia pretendemos hacer algo que no tiene sustento en la Escritura, no lo vamos a hacer. Por eso fue que varios años después nos quedamos sin alabanza. No cantábamos nada. Cuando nos reuníamos no había cantos, no había nada, porque descubrimos que lo que cantábamos era contrario a la Escritura. Y no conocíamos ningún canto bíblico, para que te des la idea del grado de desviación doctrinal que teníamos. No conocíamos ningún canto que fuese bíblico. Todo lo que cantábamos estaba desviado. Dijimos, entonces no cantamos nada.
Y eso generó conflictos con los que se estaban congregando. Le dijeron, en la iglesia se tiene que cantar, ustedes no cantan, esta iglesia no es de Dios. Y se fueron. Analizando dijimos, sí, es bíblico que hay que cantar. Es útil, es bueno, el apóstol Pablo nos lo enseña, en el libro de Éxodo lo vemos claramente, en el libro de Deuteronomio, pero no vamos a cantar algo que no es bíblico. Y nos tomó tiempo encontrar letra cristiana. Obviamente hay muchos siglos, por así decirlo, de himnos cristianos con una doctrina sólida y firme, pero nosotros no los conocíamos. Entonces, hemos pasado por muchos procesos difíciles porque no empezamos con el conocimiento bíblico, fuimos descubriéndolo conforme avanzábamos. Así como descubrimos que existía el concepto de membresía y que está justificado en la palabra, implementamos la membresía. Luego entendimos que debe haber una pluralidad de ancianos y buscamos implementar esa pluralidad. Entendimos que hay diáconos y ancianos y que los diáconos también tienen requisitos y se implementó una estructura de diaconado. Aprendimos a la mala cómo debe ser el proceso de disciplina, cómo debes de confrontar los problemas. Y tuvimos que hacer ajustes, que hacer cambios, y en esos ajustes y en esos cambios había personas que no les parecía correcto y se retiraban. Árbol Plantado siempre ha sido un sube y baja en la cantidad de personas que tiene. Cuando implementamos algo drástico, cuando nos damos cuenta que algo está mal, no decimos vamos a cambiarlo gradualmente, ponemos un alto a lo que sabemos que está mal y aunque nos quedemos sin nada, no vamos a continuar haciéndolo. Y avanzamos y aprendemos. A muchas personas no les ha gustado eso. Entonces, hemos tenido siempre altas en la membresía y luego bajas porque hay conflictos y luego altas y luego bajas. Pero la Biblia enseña, ¿verdad? No todo el que se acerca a la iglesia visible es nacido de nuevo. Y son los conflictos lo que ponen en evidencia quién es quién. Y el apóstol Pablo enseña que los conflictos son necesarios. Entonces, conforme avanzó el tiempo, nosotros cuando empezábamos entendíamos el Salmo 1 como haciendo referencia a un cristiano. Y después entendimos que no habla de un cristiano, sino que es un salmo mesiánico. Cuando pensábamos en un árbol plantado junto a corrientes de agua, pensábamos en nosotros. Así debemos de ser nosotros. Después entendimos, como 9 años después, que ese salmo hablaba de Cristo. Fue cuando hicimos un cambio del logotipo y lo que teníamos, tratando de dejar en claro qué es lo que realmente significa el Salmo 1. Y quiero que lo leamos, por favor, en Salmos 1, versículo 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, estoy leyendo Reina Valera 60, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese es a quien se refiere cuando dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces, tenemos 3 características particulares de este varón, ¿verdad? No anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y ese es un proceso gradual. Estás en el consejo de los malos, haces lo que ellos hacen y luego habitas donde ellos habitan. Te vuelves como uno de ellos. Y esta característica en particular, cuando dice que no anduvo, no estuvo, ni se ha sentado, cuando tú lo analizas en el hebreo, aquí estos 3 verbos, anduvo, estuvo y sentado, son verbos simples conjugados en tiempo perfecto, es decir, una acción completada, concluida. Es algo que ya hizo, no algo que está haciendo ni algo que va a hacer, algo que ya hizo. Y eso es importante porque ¿quién es este varón que nunca estuvo en consejo de malos? Nunca estuvo en camino de pecadores y nunca se sentó en silla de escarnecedores. El punto es que ningún hijo de Adán cumple esos 3 requisitos. Ningún hijo de Adán ha cumplido esto. Todos nosotros, al menos una vez en nuestra vida, hemos seguido el consejo de los malos. Todos nosotros hemos seguido el camino de los malos. Todos nosotros hemos sido escarnecedores como ellos. Un escarnecedor es un burlador, alguien que se burla de lo que es correcto.
Entonces, ningún hijo de Adán cumple con esa condición, porque ese que nunca hizo eso es como árbol plantado junto a corrientes de agua. El único ser humano, hombre, que cumple esa descripción es Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado. La Biblia afirma que nunca pecó. Él es el único que nunca siguió el consejo de los malos, nunca siguió el camino de los malos, nunca se sentó en silla de escarnecedores. Por eso cuando dice será como árbol plantado, está hablando de ese hombre que nunca pecó. Porque también nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí encontramos en la Biblia el estudio de la Reforma que cuando se hace referencia a la ley de Jehová en el Antiguo Testamento, puede hacer referencia a un mandamiento en particular o a toda la escritura que existía en ese tiempo. Cuando dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, obviamente no está hablando de un mandamiento en particular, sino de toda la palabra de Dios que había sido revelada. Y cuando habla sobre medita, este verbo en hebreo es una acción, un proceso no completada, es decir, algo que está haciendo de día y de noche. Entonces, fíjate, las dos cosas, alguien que nunca pecó y que constantemente se deleita en la palabra de Dios. El único ser humano que cumple con esa descripción es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él se profetizó, será como un árbol plantado, porque el Mesías no había llegado, ¿verdad? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ya teníamos analogías sobre este tipo de árbol. Sabemos desde el principio que se describía que había un río que salía del templo, del paraíso, ¿verdad? En Apocalipsis y en las profecías se describe ese nuevo lugar y el río que recorre todas partes saliendo del lugar donde habita Dios y que el árbol de la vida que se nutre de ese río da fruto para sanidad a las naciones. Un árbol que se nutre del agua que viene de Dios y que salva, sana a los hombres. Ese es el Mesías. Eso es lo que Jesús haría. Viviría sin pecado, su deleite siempre estaría en la palabra de Dios y por medio de él tendríamos salvación y sanidad. Así que cuando comprendimos eso cambiamos nuestro logo, tratando de representar que cuando hablamos de un árbol plantado no estamos hablando de nosotros, sino que estamos hablando de Jesús. Y claramente la Biblia nos enseña que nosotros debemos imitar a Cristo, ¿verdad? Entonces, el árbol plantado junto a corrientes de agua es Jesús y nuestro objetivo es ser como Él. Por supuesto que no podemos cumplir con los requisitos, pero es por la obra que Él hizo que es imputada en nosotros. En última instancia, cuando nuestro cuerpo glorificado nos sea entregado, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Hasta ese día. Ahorita nos esforzamos por parecernos cada vez más. Y también definimos un eslogan. Y ese eslogan tiene un doble propósito. Y es algo de lo que tenemos que reflexionar hoy por todo lo que hemos aprendido. Nuestro eslogan tiene el propósito de dirigir nuestra atención hacia una responsabilidad y hacia un peligro. Una responsabilidad y un peligro. Ecclesia semper reformanda secundum verbi Dei. Lo dejamos en latín. La iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. Esta frase no la inventamos, ¿verdad? Fue escrita en 1674 en un devocional de un pastor en una iglesia reformada llamado Jodocus van Lodenstein. Cuando hablamos de la palabra reforma, a veces la entendemos como hacer cambios nuevos. Cuando dices, voy a reformar mi casa, alguno podría pensar que le vas a meter pintura nueva o le vas a hacer un cuarto, vas a decorarla de otra manera, pero eso no es lo que implica la palabra reforma. La palabra reforma debe entenderse como regresar a la forma original. Regresar a la forma original, no hacer cambios nuevos, sino regresar a lo que originalmente es. Cuando decimos que la iglesia debe siempre reformarse,
de acuerdo a la palabra de Dios, implica que la iglesia siempre debe estar buscando asegurarse que lo que hacemos está en armonía con lo que la Biblia dice. No en estar innovando, no en buscar cosas nuevas, sino ser como originalmente dice que debemos de ser. La iglesia debe ser como la Biblia dice que debe ser la iglesia. ¿Me explico? Ese es el sentido positivo, esa es la responsabilidad. Y todos compartimos esa responsabilidad. Pero también hay un peligro. Cuando se acuñó esta frase, existía el problema del formalismo. ¿Qué era el formalismo? Voy a leer textualmente. El peligro del formalismo es que un miembro de la iglesia podría escuchar la verdadera doctrina bíblica, participar en la adoración de una iglesia regulada bíblicamente y, sin embargo, no tener la verdadera fe. Tú puedes estar en el lugar correcto, escuchar la doctrina correcta, ver el ejemplo correcto y aún así no ser salvo. El ejemplo claro es Judas Iscariote. ¿Quién fue su maestro? El propio Jesús en persona. ¿Quién le dio el ejemplo? El propio Jesús en persona. Sin embargo, Jesús fue claro, este nació para perderse. Jesús dijo, de todos los que me diste, no perdí ninguno excepto el hijo de perdición, el que había nacido para perderse. Entonces, los cristianos que se congregan en un lugar que se esfuerza por ser bíblico, por estarse reformando de acuerdo a la palabra de Dios, corren un peligro. Pensar que eso es lo único que tienen que hacer. Pensar que por el hecho de congregarse ahí, están bien. Y eso es falso. El formalismo consiste en pensar que externamente estás haciendo lo correcto, por lo tanto asumes que todo lo demás debe estar bien. Y ese es el peligro. Y lo hemos visto en todo lo que Dios nos ha permitido experimentar. Hemos visto, y ha sido doloroso, ver personas que consideramos genuinamente nuestros hermanos en Cristo. Personas a quienes les dimos toda la confianza. Y después Dios revela que realmente, aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. A pesar de que externamente hacían lo que esperabas que un cristiano hiciera, Dios saca a la luz que durante mucho tiempo las cosas estaban mal. Que en realidad no era quienes pensábamos que era. Nos ha tomado muchos años corregir todo lo que hacemos. Y cuando hay enseñanzas que no se pegan a la escritura, me ha tocado decir, cambio mi postura, porque hay una mejor explicación. Esa parte externa es la que puede confundirnos. Por eso hay que entender que la reforma de la iglesia es en dos sentidos, la externa y la interna. Por eso, si tú ves con detalle nuestro logo, aunque todo lo ponemos de un mismo color, está claramente representado un árbol, está representado el agua, pero también están representadas las raíces que sobresalen del suelo. Esas raíces son una parte fundamental que nos debe llevar a entender la parte de la reforma interna que debe haber en toda iglesia. Cuando pensamos en un árbol grande, frondoso, no sé si te ha tocado, quizás aquí en la ciudad es difícil verlos, pero yo me acuerdo mucho, yo viví un tiempo en Coahuila, cerca de la ciudad que se llama Piedras Negras, un pequeño pueblito llamado Nava, Coahuila. No hay nada ahí, no sé si ahorita, pero no hay nada ahí más que tierra. Bueno, allí había muchos nogales, árbol de nuez, enormes, eran nogales viejísimos. Me acuerdo que en una escuela en la que yo estaba había un nogal impresionantemente grande. Y cada X tiempo dejaba caer muchas nueces. Cuando yo llegué nuevo a la escuela, también tenía poco tiempo viviendo en ese lugar, no entendía mucho sobre los árboles de nuez, ¿verdad? Pero pues esa zona siempre ha habido nogales y están acostumbrados a vivir comiendo nuez. Y venden nuez con todo lo que se te ocurra, ¿verdad? Bueno, cuando yo vi que caían las nueces de ese enorme árbol, hice mi esfuerzo por comérmela. Y me dijeron, no te lo comas. Dije, ¿por qué? Si es una nuez. Dijo, bueno, pruébala. La probé y sabía horrible, horrible. Dice, ¿por qué? Dice, ese árbol no sirve para dar nuez. Pero era un árbol impresionantemente grande. Daba sombra a casi todo el patio de la escuela.
Era un árbol bellísimo, pero inútil para dar fruto. Es que cuando vemos un árbol y vemos la parte externa y vemos un árbol de gran tamaño, muy frondoso, pensamos que todo está bien con ese árbol. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que lo que vemos afuera no nos deja ver lo que hay dentro. Y no me refiero a dentro del árbol, sino dentro de la tierra. Hagamos un enfoque y tenemos que tomar unos términos técnicos para entenderlo. Cuando lo descubrí me hizo mucho sentido y es información muy antigua que yo nunca había encontrado. Pero si tú te pones a pensar en un árbol, en una planta, desde que es una semilla y empieza a germinar, toda planta y todo árbol crece al mismo tiempo en dos direcciones. Hay un crecimiento doble en el árbol y en sentido contrario. Las raíces crecen hacia abajo, el tallo y las ramas crecen hacia arriba. Y está este fenómeno curioso. No sé si alguna vez has ido a un lugar donde hay una especie de precipicio y encuentras árboles en la orilla del precipicio que está el tallo así y se levanta hacia arriba, erguido. Y si tú analizas la raíz también entra y baja. Yo me imaginaba siempre, bueno, si tú plantas un árbol, crece para arriba. Y si lo plantas de lado, pues va a crecer de lado. No. El árbol empieza a crecer así y luego corrige su dirección. Las raíces empiezan a crecer horizontal y luego tienden a bajar. Y dices, bueno, pues sí, la raíz busca agua. Y la planta, la parte de afuera, busca la luz del sol. Pero ¿cómo sabe la planta hacia dónde ir? ¿Quién le enseñó? Oye, no es para allá, es para acá. Y cuando va creciendo, para allá no, dale para arriba. ¿Cómo sabe dónde es arriba y dónde es abajo? Sin importar dónde físicamente está, siempre la planta va a tender a subir y las raíces a bajar. Es importante entender esto porque si tú encuentras un árbol, una planta, cuyas raíces ya no pueden crecer, la parte externa tampoco va a crecer. Si tú compras una plantita, y a mí me decían, casi siempre se me mueren las plantas, no sé por qué. Me dicen, cada 3 días hay que echarle agüita y su abonito, y lo cumplo al pie de la letra y se muere mi planta. No es mi don, no sé por qué Dios no me deja tener plantas. Ah, pero si mi esposa las tiene, salen bien bonitas. A veces Dios tiene sus favoritos. Pero si me decían, tú quieres que tu planta crezca, vas a tener que trasplantarla a otra maceta. Y no entendía la conexión. Pues oye, tiene todo el espacio para crecer arriba, ¿en qué afecta la maceta? Bueno, porque de igual forma crece tan alto como tan profundo. El árbol crece en las dos direcciones al mismo tiempo. Mientras más alto sea, más profunda es la raíz. Entonces, me puse a buscar videos de YouTube, cómo germina una semilla, y tú lo puedes ver claramente. La semilla empieza a germinar y empiezan a crecer las raíces hacia abajo y el tallo hacia arriba. Pero como está sembrado, tú no estás viendo lo que pasa. Tú no eres consciente del tallo hasta que rebasa la tierra. Pero la raíz sigue creciendo y la misma proporción es hacia abajo como hacia arriba. Por eso aquí hay dos conceptos, gravitropismo y fototropismo. Esto es para describir el fenómeno que hace que las plantas sepan hacia dónde crece la raíz y hacia dónde debe crecer el tallo y las ramas. Y es importante entenderlo porque la Biblia nos da información sobre las raíces. Y en el Salmo 1 está aclarado con un poco más de detalle en Jeremías sobre el beneficio de estar junto a corrientes de agua. Cuando hablamos de las plantas hay un fenómeno biológico llamado tropismo, que se describe o se presenta cuando una planta crece o cambia de dirección. Y ahí encontré yo al menos 4 tipos de tropismos. El que hace que las raíces vayan hacia abajo, el que hace que el tallo y las ramas vayan hacia arriba, el que hace que los girasoles, por ejemplo, sigan al sol, y el que hace que las enredaderas se agarran de cualquier cosa que tocan. Cada uno tiene su nombre, pero aquí nos interesan 2 ahorita. Gravitropismo y fototropismo. ¿Qué es el gravitropismo? Dice que la planta está estimulada por la gravedad. La raíz se dirige en el
en la dirección de la gravedad. Por eso, si está plantada en la orilla de un precipicio, la raíz como quiera va a bajar. Hacia allá va la gravedad. Y el tallo y las ramas es el fototropismo, que es que siguen la luz. Y vi unos ejemplos de una planta, una maceta que está cerca de una ventana y se inclinada cada vez más la planta hacia la ventana buscando la luz. Entonces, para que un árbol crezca como debe de crecer, la raíz debe de crecer con la misma libertad que la parte externa. Y cuando un árbol ya no puede crecer en su raíz, tanto biológicamente como la Biblia afirman que deja de dar fruto o su fruto no sirve. Y aquí tenemos una analogía muy importante, porque cuando hablamos de que la iglesia debe reformarse de acuerdo a la palabra de Dios, es una reforma externa, que es lo que venimos a hacer visible, y una reforma interna, que esa depende solo de ti. Pero si la reforma interna no la haces, si te conformas en cumplir con las cosas que externamente debemos hacer, se van a empezar a ver los efectos de una raíz que no puede crecer o una raíz que se marchita. Vamos a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Lo mismo que el Salmo 1, versículo 3, pero explicado con más detalle. Aquí nos habla de que la persona, el hombre que pone su confianza en el Señor, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su raíz se puede extender hasta alcanzar el agua. Entonces, en el logo de árbol plantado hay 3 elementos: el tallo y sus ramas, la raíz y el agua. El agua es Cristo, Dios. La raíz es la parte interna que nadie vemos más que tú. Y el tallo y las ramas es la parte externa que todos vemos aquí. La vida cristiana pública. Tu vida cristiana privada es la raíz. Dice Colosenses 2, 6 al 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Aquí la palabra griega arraigados se traduce como echar raíces, fijar firmemente. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que debemos estar, o nuestras raíces deben estar en Cristo. Eso es lo que nos da firmeza. Una planta es firme, depende de la profundidad de su raíz. No la vas a poder arrancar si la raíz es profunda. Vimos ese fenómeno en el río Santa Catarina. Con este último huracán, muchos árboles se los llevó el agua, pero hay secciones donde los árboles quedaron firmes. ¿Por qué unos se los llevó el agua y el otros no? Por la profundidad de sus raíces. ¿Se entiende? Ahora, vamos a Isaías 37, 31. Dice, una vez más, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba darán fruto. Echarán raíces hacia abajo y arriba darán fruto. Si las raíces no crecen, no das fruto. Si las raíces no llegan al agua, van a llegar los tiempos difíciles, el árbol se muere, se seca, se marchita. Vamos a Job 14, 7 al 9. Dice, si se derriba un árbol, queda al menos la esperanza de que retoñe y de que no se marchiten sus renuevos. Tal vez sus raíces envejezcan en la tierra y su tronco muera en su terreno, pero al sentir el agua, florecerá, echará ramas como árbol recién plantado. Esa es la esencia, la parte interna. Aunque externamente seas talado por completo, si la parte interna está en contacto con el agua, vas a volver a retoñar. Es nuestra vida cristiana privada la que nos da firmeza en las cosas de Dios. Y aquí les estoy adelantando algo que íbamos a ver esta semana porque no me acordaba que era el aniversario. Porque decíamos, ¿por qué hace que algunos permanezcan firmes y otros no?
Quiere decir que algunos ante la dificultad, ante el peligro de muerte, de persecución, no les importa y permanecen firmes. Y otros con cosas mucho menores a esas, están dispuestos a desobedecer a Dios sin problema. ¿Cuál es la diferencia? La firmeza que tienen. Su vida cristiana privada, las raíces de ese árbol son la diferencia. Vemos lo que Jesús explicó a los discípulos con la parábola del sembrador. Vamos a Marcos capítulo 4, versículo 1 al 9. Dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió una barca en el lago y allí se sentó, mientras toda la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir en las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Estas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas y no dieron fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió hasta 30, 60 y 100 veces más. El que tenga oídos para oír, oiga, añadió Jesús. Y aquí si te fijas, puedes ver con claridad la diferencia entre una que da fruto o no. En primera instancia, está en la profundidad de su raíz. En segunda instancia, de qué tan grande esa raíz para poder dar fruto. Porque dice que hay espinas que la ahogan, ¿verdad? Ahora vamos a la explicación que Jesús le dio a los discípulos, versículo 14 al 20. Los discípulos le dicen, no entendimos Jesús, explícanos. Y Jesús les explica. Dice el versículo 14, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, de inmediato la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. Pongamos en los términos que hemos estado estudiando. Tu vida cristiana privada es la que hace la diferencia. Algunos escuchan el mensaje y no les interesa. Creo que todos hemos experimentado eso. Le hablas a alguien de Dios, no le interesa en lo más mínimo. Hay otros que dicen, oye, me hace mucho sentido, yo quiero saber más de Dios. Les dura un poquito y se vuelven a las cosas que hacían en el mundo normalmente. Hay otros que aceptan y dicen, yo quiero saber más. Y vienen y se crean. Pero luego vienen cosas difíciles, las situaciones de esta vida, algunas se apartan por completo, otros se quedan, pero ya no dan fruto. Pero los que cayeron en buena tierra, tanto la parte visible como la parte invisible, tanto su vida cristiana pública como su vida cristiana privada, crecen y dan mucho fruto. Ese es el peligro al que apunta el eslogan. Te ves a ti mismo como un árbol grande, fuerte, frondoso, y empiezas a tomar decisiones que detienen y perjudican tu vida cristiana privada. Te llenas de actividades que te hacen pensar que estás caminando bien, estás sirviendo en un ministerio, tienes ocupado todos los fines de semana, ayudas, vienes a escuchar doctrina bíblica, tomamos decisiones de forma bíblica, nos aseguramos que lo que hagamos como congregación sea bíblico, pero tú no estás haciendo lo que debes hacer en tu vida privada. No lees, no oras, no estudias. Ese es el peligro. Por fuera todo se ve bien. Por fuera todo está en orden. Por dentro estás muriéndote.
tienes contacto con el agua, el primer síntoma es que la calidad de tu fruto empieza a mermar. Ya no sirve lo que haces. Cada vez eres menos útil, menos eficiente. Y es un patrón que ves en las personas. Cuando las personas empiezan a poner peros y trabas a la hora del servicio, la raíz tiene serios problemas. Y somos, como decimos los mexicanos, correosos. Aquí es un lugar desértico, ¿verdad? No es un país de primer mundo. No puedes pagar para que hagan las cosas, las tenemos que hacer. Y si no hay agua, la tenemos que encontrar en algún lugar. Los regiomontanos somos necios, ¿verdad? Las cosas se ponen difíciles y le seguimos y le seguimos y le seguimos. Y eso se viene a nuestras vidas. Pero nos confiamos en que externamente el árbol se ve bien, pero la raíz está mal. Y esa no la podemos ver nadie excepto tú. Y por eso somos engañados con facilidad. Porque si estás en un ambiente bíblico, parece que estás bien, parece que eres cristiano, pero tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz. Y eso es lo que hemos aprendido. Personas en quienes confiábamos completamente, que eran verdaderos cristianos, nos dieron la sorpresa de que sus raíces estaban muertas. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo es que escuchando correctamente, cómo es que haciendo correctamente en lo que se ve, terminas regresándote al mundo? ¿Cómo es eso posible? La carta a los Hebreos explica sobre aquellos que una vez iluminados, si desprecian la gracia, ya no hay más esperanza para ellos. Y también la Biblia afirma que todo aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces, cuando pensamos en árbol plantado y pensamos en el lobo, no podemos olvidar el peligro que está explícito en nuestro eslogan. La iglesia debe siempre reformarse de acuerdo a la palabra de Dios. Y esa reforma es en la parte externa y en la parte interna. Si en la parte externa fallamos y nos equivocamos, pueden talarnos por completo, pero si las raíces tienen contacto con el agua, vas a volver a crecer, vas a volver a retoñar, como si fueses nuevo, pero al revés no. Podrás estar hermoso y frondoso por fuera. Va a llegar una situación y como tu raíz no es profunda, te va a arrancar de raíz. Y ya no hay esperanza. Conforme pasa el tiempo, Dios nos muestra cada vez más los peligros de la vida cristiana cuando descuidas lo verdaderamente importante. A raíz de todo lo que aprendimos el año pasado y este. El año pasado no celebramos aniversario. ¿Por qué? Porque estábamos en controversia. Y eso provocó que personas se fueran con una doctrina totalmente equivocada. Por motivos no bíblicos. Y tristemente, muchos de ellos ni siquiera siguen el camino cristiano ya. Su raíz estaba seca, pero por fuera se veían frondosos. Y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Por eso, si vemos hacia atrás, ¿por qué sigues aquí? El apóstol Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. Pero es Dios quien da el crecimiento. ¿Verdad? Sabemos que la santidad es un proceso gradual. Y cuando hablamos de santidad hablamos de sinergia con Dios. La salvación es monergismo, es una obra única y exclusiva de Dios, pero la santidad es sinergia. Es el trabajo de Dios y el trabajo mío. Pero es Dios quien da el crecimiento. Y al mismo tiempo puede ser que Dios permita que te des cuenta quién eres, dejando que tu raíz se empiece a secar. Y ese es un llamado de atención para todos.
porque tenemos suficiente evidencia de que eso pasa. Nuestros hermanos, te das cuenta que tienen el conocimiento, pero no la aplicación. Te das cuenta que no leen, te das cuenta que no estudian. ¿Y por qué están en problemas? Por negligencia, por ignorancia de la palabra de Dios. Ese es el peligro del formalismo y hay que cuidarnos mucho de eso. 13 años. A pesar de nosotros, Dios ha sido fiel. Dios en su misericordia vuelve a arreglar la planta y te vuelve a echar agua y entras en contacto y vuelves a florecer. Pero si a Dios le placiera y te deja tus propias decisiones, te secas como muchos de nosotros los hemos visto secarse. Así que es Dios quien nos sostiene. Debemos estar agradecidos de que estés aquí. Si tu raíz es profunda, debe ser visible en la parte de afuera. Y si te equivocas, no importa, vamos a ver tus retoños otra vez. Va a haber evidencia. Pero piensa bien esto. Todos queremos ser como Daniel en el foso de los leones. Todos queremos ser como los 3 amigos de Daniel que no cedieron y estaban dispuestos a ser echados al horno de fuego. Todos queremos y pensamos, y algunos vivimos con salvaguardar tu integridad, desobedeciendo a Dios, siempre va a ser una tentación. ¿Qué va a hacer que permanezcas firme? Tu raíz. Tu raíz. Las cosas que haces que nadie ve. Esos momentos en los que dices, voy a hablar con Dios, voy a pensar, voy a meditar, voy a leer, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y la parte de afuera, cuando vengan los huracanes, va a permanecer, porque la raíz es fuerte, porque está en contacto con el agua. Pero si no cuidamos esa parte interna, si no oras, si no lees, que son las cosas más básicas de un cristiano y tristemente las que menos hacen, cuando llegue la oportunidad y se te ofrezca el horno de fuego de desobedecer a Dios, vas a desobedecer a Dios. Cuando te amenacen con el foso de los leones, vas a desobedecer a Dios, que no hay firmeza en ti. Todos estamos expuestos. Yo más que ustedes. Así que tenemos que orar unos por otros. Señor, por favor, no nos dejes estar cómodos. No nos dejes acomodarnos en nuestra rutina cristiana. Bíblica, pero rutina. No nos dejes asimilar las cosas del mundo en nuestra vida. No nos dejes acomodarnos en las cosas de este mundo, porque te empiezas a sentir a gusto. Ya no hay mucha diferencia entre el mundo y tú. Se ríen de lo mismo, opinan de lo mismo, terminan pensando lo mismo. Polo, la casa de los famosos. Pero no hablas de las cosas de Dios. Tu raíz no puede estar bien. No puede estar bien. Claro que ahí se comentan cosas, hay pláticas de distintos temas, pero tarde o temprano tienes que estar testificando del cristianismo bíblico. Si no, si dices, ay, no me da flojera ir a la iglesia, pero bien a gusto te vas a ver el partido con la gente del mundo, tu raíz está seca. Porque es imposible que ames a Jesús pero aborrezcas a su novia. ¿Me explico? Es imposible que ames a Dios y aborrezcas a tus hermanos. Hay señales que dejamos de ver porque el árbol se ve frondoso. Da la evidencia cuando el problema llega. Así que son 13 años donde nos hemos equivocado, hemos tropezado y a pesar de todo eso, Dios sigue fiel a nosotros. Y no solo a nosotros, sino también por medio de nosotros. Hay muchos testimonios de las cosas. Honestamente prefiero no tener conciencia de nada de eso. Enfocarme en aquí, ahora. Celebramos 13 años.
Vamos a compartir los alimentos. Nos vamos a alegrar. Que deben de escuchar el día de hoy. Y si aún no se muere tu raíz, pero se está secando, tienes que acercarte al agua. Tienes que establecerte en Cristo. Cada año nos tomamos una foto grupal con todos los que estamos. Y tú puedes ver la historia de Árbol Plantado. Y hay muchas personas que ya no están. Y sobre todo hay muchas personas que ya ni siquiera son cristianos. Y pasa. Así que ahí está la sabiduría. No nada más, qué bueno, tenemos 13 años, gloria a Dios, a echarle ganas al que sigue. Más bien, oración, meditación de la palabra de Dios, son las cosas más básicas que no debemos de descuidar. Y entonces sí, llegaremos al año 14 y seguiremos creciendo, para arriba y para abajo, hacia la luz y en el sentido de la gravedad, siendo cada vez más firmes, porque cada golpe, cada sufrimiento que hemos vivido, cada situación difícil te hace más fuerte. Se hace más difícil que caigas. Se hace más difícil que te sorprendas. Te ayuda a anticiparte a los problemas. Todos hemos sufrido y nos hemos alegrado. Y uno y lo otro, afirma la palabra, vienen de parte de Dios. Y es Él el que merece ser celebrado. Porque es por Él que tú y yo estamos aquí. Aún si tu raíz ahorita está seca, es por Él que escuchas la advertencia. El que tiene oídos para oír, oiga, fue lo que dijo Jesús. No te confíes. Sigamos esforzándonos en la parte visible. Es indispensable. Pero refuerza la parte invisible. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hemos estado hablando sobre el trabajo y quiero darte un ejemplo rápido para que podamos enfocar nuestra oración. Hay personas a las que le dan un aumento de puesto y se ponen felices y otros a los que les dan un aumento de puesto y se preocupan. ¿Qué tipo de persona eres tú? No sé, a mí nunca me dan un aumento. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Te alegras porque tienes una nueva responsabilidad o te preocupas porque tienes una nueva responsabilidad? Debe haber algo de ambos casos, pero es un error solo alegrarte sin preocuparte. Y con preocupación no me refiero a la angustia de qué voy a hacer, sino a pensar cómo voy a enfrentar esta situación. Nada más es responsabilidad mía, sino de cada uno de los que estamos aquí. No vamos a poder hacerlo si no empiezas a buscar a Dios en tu vida privada. No quiero, y me incluyo, no quiero. Oren a Dios. Lean su palabra. Yo estoy obligado a hacerlo porque tengo que estar aquí al frente. Dios no me dejó otra opción, una responsabilidad para enseñar que tienes que estar. No te confíes. Haz la parte que te toca. Muestra que Dios es importante para ti. Cuando en lugar de estar enterado de la casa de los famosos, pecó gravemente negando a Cristo, pero Jesús hizo que perseverara. Podemos, lamentablemente, pecar gravemente porque tenemos esa capacidad, pero Dios es fiel. Acerquémonos a Él. Oremos juntos pidiéndole eso como congregación. Señor, nos has dado mucho. Hemos puesto mucho enfoque en que lo que hagamos sea bíblico. Ahora vamos a rogarle que la reforma sea interna, que volvamos a lo que es, a su forma original, a como debe de ser. Así que vamos a orar. Señor, perdónanos, porque nos descuidamos en las cosas básicas y fundamentales.
porque nos llenamos de actividades de este mundo o de tu iglesia. No nos queda tiempo para orar, no nos queda tiempo para leer y nos justificamos pensando que como quiera trabajamos para ti. Aparta la necedad de nuestros corazones, aparta la necedad de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a ver que de nada sirve trabajar para ti si nuestra raíz está seca. Ayúdanos también a no caer en la trampa de pensar que entonces no voy a servir hasta que mi raíz esté buena. No, Señor. Ayúdame a entender que crezco en dos direcciones al mismo tiempo, no una y luego la otra, al mismo tiempo. Cumplo con la vida pública, mi ministerio, el uso de mis dones y crezco en ese sentido y también crezco en mis tiempos de comunión contigo, Señor. Muchos de los que estamos aquí estamos deformes, nuestros a ser desarraigados. Ayúdanos, Padre, a confirmar nuestras raíces en ti. Ayúdanos a retomar los medios que nos has dado de gracia, buscándote en lo simple, mostrando que eres valioso y importante para nosotros, más que todas las cosas. Ayúdanos a dar el tiempo que corresponde a tu palabra y a la meditación de tu palabra. Ayúdanos a dar el tiempo que corresponde a la oración, aprovechar todo momento que tengamos disponible para hacerlo. Que no podamos estar en paz, que no podamos estar a gusto ni cómodos si no te hemos buscado. No nos entregues a nuestros deseos, Señor. Ayúdanos a ver todo el tiempo que estamos empleando mal para corregirlo y redirigirlo. Ayúdanos, Padre, a entendernos y ayudarnos unos a otros, sabiendo que todos estamos expuestos a las mismas tentaciones y a las mismas pasiones humanas, como dice tu palabra. De manera que en nuestras reuniones, cuando nos reunimos a platicar, a convivir, podamos profundizar en tu palabra, porque es nuestro deleite. Queremos ser como ese varón que estaba profetizado, como Jesucristo, el Hijo de Dios, que se deleita en tu palabra y medita en tu palabra de día y de noche. Que en la ley de Dios esté nuestra delicia. Que podamos disfrutar, hablar de tu palabra, preguntarnos unos a otros sobre tu palabra y sobre tu palabra. Que cuando nos reunamos, Señor, no sean solamente conversaciones vacías sobre las cosas que pasan externamente, que podamos reunirnos y entrar en conversaciones profundas sobre lo que dice tu palabra, que podamos tener hambre de aprender, que podamos tener la necesidad de escudriñar y de hablar a otros lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Padre, a no ser árboles grandes, frondosos, pero que dan un pésimo fruto. Árboles que no están firmes y que en el día de tormenta pueden ser derribados al suelo. En ti confiamos, Señor, que los que tú has salvado jamás volverán atrás, pero ayúdanos a obtener esa confirmación en nuestras vidas cada día, que podamos ver, Señor, que pones el querer como el hacer. En los días que no tenemos ganas de orar, nos obliguemos a nosotros mismos. Los días que no queremos estudiar, nos obliguemos a nosotros mismos y ver el fruto de ese esfuerzo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en las tinieblas. Ayúdanos para que tan grandes sean nuestras ramas, así de grandes sean nuestras raíces, en contacto contigo, Señor. Sembrados, nuestras raíces arraigadas en ti, para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahora, no hay sección de preguntas, pero prepararon un video resumen de nuestro aniversario. Vamos a despedir la transmisión y luego vamos a pasar a las huellas de los nuevos. Y antes de despedir la transmisión, nos van a proyectar el video. Entonces, para los que están en línea, se va a proyectar el video y se acaba la transmisión, pero nosotros seguimos. ¿Ok? Entonces, me dicen cuando estemos listos. También adelanto los que
no han puesto su huella, incluyen este año que pasó y el otro porque no hubo aniversario, ¿verdad? Los que ya la pusimos vamos a tener oportunidad de ponerla otra vez. Se acaba el video, se acaba la transmisión y pasamos a la puesta de las huellas, ¿ok? Me dicen que ya está listo, por favor. Al Rey que salva, tu gran intercesor, pues tu paz y tu lucha, encuentra gracia en él. El inmenso amor de Cristo, cuán seguro y fuerte su inmenso y dulce amor. Confía pues en Cristo, tus dudas deja atrás. ¡Feliz aniversario! Todo ha consumado, la vida en él. ¡Feliz aniversario! Cuán profundo y ancho es ¡Feliz aniversario! el inmenso amor de Cristo. ¡Feliz aniversario! Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Hasta él, cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte es su inmenso y dulce amor. Cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo. Cuán seguro y fuerte cuán profundo y ancho es el inmenso amor de Cristo.